aclaro ahí en qué va el caso del Dr. House. Phineas Gage fue una persona que hace mucho tiempo, hacia finales de 1800, vivía en Norteamérica, laboraba en la construcción de vías del tren y estando en eso, la labor de él era supervisor. A él le tocaba era mirar que la arena estuviera bien compactada, que todo estuviera bien para poder colocar el riel, y debido a eso había gente que a la construcción de las vías tenía que colocar dinamita. Hubo alguien que colocó la dinamita, colocó poca arena, y cuando Gage pasa, entonces lo que ocurre es que la dinamita explota y la varilla que él llevaba entra por la región malar izquierda y sale por la región frontal superior. Obviamente aquí, pues el ojo destruido, perdido, y atraviesa masa del encéfalo. A pesar de lo dramático que era el accidente, lo que llamó mucho la atención en el caso fue que Gage, después de que pasa el estartazo, pues de que la varilla le atraviesa la cabeza, él llega, se levanta completamente ensangrentado, le dice al médico, pues usted va a tener mucho trabajo conmigo, ¿sí? Y efectivamente, para ese entonces Gage logra sobrevivir después como de 40 días de estar hospitalizado, en un periodo en el cual no había antibióticos, no había hospitalización en UCI, no había manejo contra el edema cerebral, y él logra sobrevivir. ¿Cómo quedó Gage? Quedó con esta parte aquí perdida, y él se dedica entonces a trabajar en circos, como a mostrarse como aparecía y decir, vea, yo con esta varilla atravesó mi cara y logré sobrevivir. Esta es una reconstrucción por donde pasó la varilla, y acá por donde pasó dentro del cráneo, atravesando completamente la cuenca orbitaria y a nivel del cerebro. En el cerebro atraviesa específicamente la parte más anterior del cerebro, ¿sí? Y más puntualmente la parte anterior y medial del cerebro, la cara basal y medial del cerebro, esta zona que se llama la región órbito-frontal. Esta fue la zona más dañada de Phineas. Reconstrucción 3D del cerebro de Phineas, murió entonces en 1860, y el previo antes de su fallecimiento había decidido que la lanza y su cráneo fueran donados al Museo Nacional de Historia de la Medicina, y allá están entonces hasta el sol de hoy. El doctor que lo atendió, ¿qué dijo con Phineas? Dijo, el equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido. Debe existir un equilibrio entre lo primitivo de nosotros y entre la parte cognitiva de nosotros. Y ahí es donde entra el caso que estábamos mirando en el capítulo del Dr. House. Era alguien que va diciendo las cosas sin ningún freno, sin ningún control. O sea, lo que pensaba la esposa lo iba diciendo, lo que pensaba el médico lo iba diciendo. Por eso el capítulo se llama el contrato social. Nosotros, para poder funcionar en sociedad, tenemos un contrato social, ¿sí? Tenemos un contrato social en el cual nos tratamos de cierta forma, nos queda bien, nos queda mal, pero hacer eso, pero para poder tener algo de convivencia. Si dijéramos las cosas como realmente las estaríamos pensando, sería caótico poder estar viviendo ahí en sociedad, ¿sí? Sería como decir, del encéfalo, mesencéfalo, ¿qué? Chimencéfalo. Sería más o menos así, ¿sí? O sea, lo que uno piensa, pues se lo guarda, pero otra cosa diciendo el manifestado. ¿Qué dijo entonces Harlow con respecto a Gage? Dijo que se volvió. Él era muy calmado, muy tranquilo, fervoroso, siempre llegaba a tiempo, y se volvió irreverente, blasfemo, impaciente, obstinado cuando le llevaban la contraria. Pensaba muchas cosas al futuro, pero todo lo terminaba abandonando, y era muy bueno a la hora de encontrar algo que no le convenía. ¿Qué era Phineas Gage? Es, como le llaman acá, adolescentes, ¿sí? Un adolescente es irreverente, impaciente, obstinado cuando le llevan la contraria, está pensando en hacer muchas cosas, pero no las termina, y puede encontrar muchas cosas que no le convienen. ¿Por qué es así el adolescente? Porque todavía no ha mielinizado el lóbulo frontal, el mismo que tenía lesionado Phineas Gage. Entonces, lo último que les faltará a ustedes hasta que lleguen por ahí a los 25 años es mielinizar el lóbulo frontal, el que tiene que ver con el control y el freno de las emociones. La labor de nosotros los adultos es ser el lóbulo frontal de ustedes. El de ustedes todavía no están mielinizados, pero por eso sus papás le dan consejos, no haga esto, no haga esto, no haga esto. ¿Sí? O sea, pero ¿por qué? Yo es eso, obstinado cuando se le lleva la contraria. El matrimonio se le dañó, ¿sí? Y la esposa dio una buena definición de Gage. Dijo, él ya no es él era una persona antes del trauma y es otra persona detrás del trauma. Se volvió entonces muy agresivo. Y por eso decían que el caso Phineas Gage, en el capítulo del Dr. House, decía, era uno de los capítulos más interesantes y más importantes de la historia de la medicina, porque con Gage se comienzan a hablar de funciones ejecutivas. Antes de Gage
Se pensaba que el cerebro todo servía para todo, como una venta red. Entonces, si se me dañó una parte, las otras neuronas aprenderán a hacer eso y solucionar el problema. Pero entonces con Gage el problema era, venga, esta persona solamente tiene un problema en la conducta, pero es capaz de moverse, es capaz de sentir el dolor, es capaz de procesar las imágenes visuales, es capaz de oír bien, porque unas cosas sí le funcionan y solamente la conducta no. Entonces comienzan a mirar a ver entonces cómo es que había que organizar toda esta parte. Lóbulo frontal, el que se le dañó a Gage, permite entonces someter los impulsos, planificar la conducta y postergar un deseo por otro. Eso es lo que hace el lóbulo frontal, el último que falta para mielinizar. Si no tuviéramos un contrato social, sería un caos, seríamos como animalitos. Primera mirada de arrechura cómplice, esto sería una orgía. Primera broma pesada, esto sería una batalla campal. ¿Sí? Entonces, el contrato social permite que podamos entonces sobrevivir. Y con Gage se comienza entonces a decir que deben existir áreas que cumplan funciones específicas. Y ustedes ven ahí unos números. Los números aparecen en un orden raro, en un orden extraño, o sea, no tienen como una secuencia lineal. ¿Por qué? Porque este señor, que es el responsable de la clase de hoy y de gran parte del parcial entonces de la próxima clase, se llamaba Corbinian Brodmann. Brodmann, 1868-1918, fue un neurólogo alemán. ¿Y qué llevó a la fama a Brodmann? Que llegó y cogió áreas del cerebro, las comenzó a dibujar, comenzó a hacer una cartografía del cerebro, a decir, aquí hay un grupo de neuronas triangulares, aquí unas redondas, aquí otras cuadrangulares, y las fue agrupando con números. Entonces, esos números que ustedes ven ahí son los números de Brodmann. Él hizo 52 regiones citoestructurales, él dio esas características histológicas, y eso lo publica en 1909. Entonces, las áreas clásicas son estas, las 52. Hay gente que le gusta complicar más las cosas, entonces eso ya ha ido evolucionando, y entonces hoy en día inclusive hasta en algunas clasificaciones podrían aparecer hasta más de 200 áreas, ya de lo ultra específico que venía siendo el estudio de esto. Pero lo vamos a ver entonces así, como macro. Si viéramos el cerebro por acá, entonces esto vendría siendo, observen ahí, cada una de esas, obviamente no tiene esos colores, pero cada una de estas zonas va a cumplir una función específica. ¿Sí? Y entonces esto vendría siendo el cerebro visto desde atrás. Si al cerebro le sumo entonces el diencéfalo, ¿qué fue lo que se dañó? No, aquí estamos en embriología. ¿Sí? En embriología, si no tiene cerebro y no tiene diencéfalo, ¿qué se le dañó? División embrionaria. Sí, el cerebro sí, pero ¿qué división embrionaria? Prosencéfalo. ¿Qué me va a formar? El telencéfalo y el por lo que se daña a un niño con anencefalía. ¿Listo? Sí. Pero si tiene buen estado. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos qué es lo que está pasando acá. Esta era la carcasa, no sé si la recuerdan, por ahí la que tenía el semestre pasado para mi computador, pero la cambié porque ya estaba muy viejita, y esta carcasa mostraba entonces lo siguiente, decía: yo soy el cerebro izquierdo, soy científico, matemático, familiar, calculador, preciso, lineal, el maestro de las palabras, del lenguaje, soy o sé exactamente quién soy, ya parecía como un ajedrez y toda una cosa y matemática. Y del derecho decía: yo soy el cerebro derecho, soy la creatividad, el espíritu libre, la sensualidad, la sexualidad, los colores vívidos, el arte, la poesía, yo soy todo lo que yo quiera ser. ¿Sí? Muchas veces habrán escuchado que hay personas que son más de hemisferio derecho, más creativas, más artísticas, y hay personas que son más de hemisferio izquierdo, más lógicos, más matemáticos. Algunas personas dicen que los zurdos son más de esta parte, y pues que por eso son mejores en actividades como el arte o la arquitectura. La verdad es que esto, además de verse bonito en una carcasa, es paja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, utilizamos los dos hemisferios. Siempre no utilizamos solo uno. Siempre estamos utilizando los dos hemisferios, solamente que a la especie humana le gustan las categorías. Categoría de decir: ay, no es que yo soy así porque soy Virgo o Sagitario. Eso no tiene sentido. Pero bueno, el cerebro. Entonces, el cerebro va a estar dividido en diferentes lóbulos. Va a estar dividido aquí, eso es lo que vamos a estar trabajando. Si hago un corte, ¿en qué plano? Transversal, no. Horizontal. Bueno, oblicuo sí, pero este aquí, el corte aquí.
como tal. Si lo hiciéramos por aquí más derecho, frontocoronal, en un plano frontocoronal, entonces así se verían los dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Esto es sustancia gris, que parte de la neurona conforma la sustancia gris. ¿Qué parte de la neurona? El soma, ¿sí? Y la sustancia blanca, el axón. Y el axón tiene mielina, entonces por eso va a ser blanco. Este es un hemisferio, este es otro hemisferio. Miren acá que hay una gran estructura que está conectando izquierda con derecha. Esta estructura que está conectando izquierda con derecha se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un gran puente que está uniendo los dos hemisferios. ¿Sí? Es como decir, Pereira Dos Quebradas, el viaducto. El viaducto vendría siendo el cuerpo calloso. Entonces, es una gran banda de sustancia blanca conectando. ¿Sí? Conectando. Por acá tendríamos entonces un ventrículo lateral y otro ventrículo lateral. Está aquí, 1 y 2, uno metido dentro del interior de cada uno. Este corte está muy adelante, pero este segundo y primero y segundo van a desembocar aquí en el tercero, y el tercero tiene alrededor estructuras del diencéfalo. Entonces el ventrículo que está comprometido es siempre el tercero, que es el que está en toda la mitad, en todo el centro del diencéfalo. Lo que forma el diencéfalo también la forma esta cavidad ventricular. ¿Qué dicen entonces? Diferencias genéticas. Bueno, ¿hay diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Sí, sí las hay. ¿Sí? Por allá hacia el 60, 70, cuando estaba apenas en boga el feminismo, decían, no, no hay, o sea, patriarcado, opresor, alguna cosa así, no hay diferencias. Vamos a ver entonces diferencias, y veámoslas inicialmente como en cómic. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este cómic? Que la mujer tendría un área encargada de la ropa, otra para todo lo que brille, para hablar paja, para recordar aniversarios, para hacer dolores de cabeza, para comprar muchas cosas, para recordar telenovelas. Y todo lo que sea para acá chiquitico vendría siendo comprender chistes, manejar computadores, manejar carro, iniciativa para el sexo, bueno, ahí tendría. Y el hombre es un cerebro mucho más primitivo, el sexo, un analizador de pubis, más sexo, y ahí se fue la mitad del cerebro, ¿sí? Y por acá, una adicción al control remoto, una glándula para sacar excusas, bueno, esto es ya más grandecito para manejar, deportes, por acá chiquitico, la puntería para orinar, para miar, para escuchar, para escuchar a las otras personas, bueno, y ahí tendríamos entonces. ¿Qué podría ser tan cierto de esto? No, este de acá es debatible. ¿Sí? Hace un buen tiempo se pensaba entonces que las mujeres hablaban aproximadamente una proporción 3 a 1, o sea, que decían 3 veces más palabras en el día que el hombre, o sea, que el hombre hablaba menos palabras. Nuevos y recientes estudios es muy parecido, y que la diferencia es muy poca, que las mujeres sí hablan un poquitico más que los hombres, pero no tanto, porque en general el lenguaje que es de todos nosotros es como muy parecido el número de palabras. ¿De dónde salía todo esto? Desde antropología, y era: el hombre sale a cazar, tiene que estar callado porque no se le escaparía la presa. La mujer está en un lugar que es relativamente seguro y está encargada de algo muy importante, que es la construcción social. Es la encargada de enseñarle a las crías el lenguaje y todas las cosas, y de estar conversando con las otras personas que estén ahí del lado de cosas para sobrevivir, dónde está la mejor madera, dónde podrían recolectar las mejores bayas, dónde podrían haber mejores alimentos y consejos para cuidar o criar entonces a los niños chiquiticos. Desde ahí surgía como esta parte. En cuanto a manejar, bueno, sí, falso. Sí, falso por lo siguiente. Es obvio, o sea, muertos. ¿Quiénes mueren más en accidentes de tránsito? Hombres. Tienen una proporción de lejos. O sea, es muy raro que una mujer muera en un evento de tránsito. ¿Sí? Es muy raro. ¿Por qué? Porque el hombre es más imprudente, más impulsivo, y respeta más las normas, y si es joven y adolescente con el lóbulo frontal, no, yo hago casco y hago piques y alguna cosa así, y ya, o sea, es mucho más fácil. Entonces, y puedo culebrear por acá y adelantar por la derecha y todo lo demás. Entonces mueren más los hombres. ¿Qué sucede aquí con las mujeres? Y esto tiene que ver algo con optometría. El rango visual. Nosotros tenemos un rango visual más o menos como así, utilizando los dos ojos, ¿sí? Podríamos ver toda esta parte del mundo, ¿sí? No le estamos poniendo cuidado a todo eso, pero vemos entonces ahí una parte. Las mujeres se decía entonces que si tienen que estar por acá, poniéndole cuidado al niño, a la cría,
al fuego, por aquí una cosa, peligros, alguna. Entonces mira todo como al mismo tiempo. Entonces ese rango la mujer lo utiliza mucho mejor. ¿Qué sucedería aquí? Que la mujer es mucho menos probable que se accidente en las intersecciones, porque en la intersección su rango le da para mirar lo que viene por acá, mirar lo que viene por acá, y entonces colisiona menos. El hombre choca más en las intersecciones. ¿Qué sí pasa con las mujeres? Y recuerden todos estos datos, son promedios. Habrá alguien que lo haga muy bien y otros que lo hagan también muy mal. En promedio, las mujeres son peores para parquear por percepción visoespacial. Entonces, en algo que es mucho más de calma, como de jugar Tetris y de ubicar ahí, les va peor. ¿Sí? Como todo, habrá quien parquea bien. Pero entonces esto aquí lo podrán ver, todo este rango, por ejemplo, en una cafetería, ¿sí? Están para amigas, están ahí conversando, la una le cuida a la otra, diga, amiga, ahí viene lo suyo, y lo escanea completico, y la persona no se dio cuenta porque ni movió la cabeza, porque utiliza todo este rango. Entonces es capaz de utilizar toda esta parte. La mujer que tiene una mejor capacidad de ver colores, el hombre tiene una mejor capacidad de ver tonos de gris. ¿Sí? El hombre no es tan así, el hombre es como los caballitos cuando les ponen así antiparros, o sea, el hombre mira, es muy de cazador, o sea, muy hacia el frente, como si tuviera aquí algo y aquí. Entonces, si al hombre el amigo lo coge, ahí viene lo suyo, pues gira, pero completo, ¿sí? Entonces es así, entonces gira en esta parte. Entonces el hombre pues podría parquear mejor, pero colisiona más en las intersecciones. Entonces eso vendría siendo por ahí en cuanto a algunas de las cosas, o sea, pero diferencias sí hay por aquí diferencias, no tantas como en el cómic, pero sí las hay. Sí, eso es parte de la acción-reacción, sí tiene que ver el simpático y el parasimpático. Esto de sexo y más sexo, sí, ahí no hay nada que hacer, sí. Esa parte que le está diciendo que es la nueva fiñas, que es esa zona, la corteza orbitofrontal, en el hombre es aproximadamente un 7% más amplia, más grande. Y esa zona tiene que ver con las conductas motoras de la cópula, ¿sí? O sea, con lo motor y con los movimientos que se harían entonces ahí en la cópula. Cuando está el hombre desarrollando los genitales, el cerebro tiene un baño de testosterona y activa mucho más otras zonas que sí hacen que el hombre en promedio en el día sí estuviera pensando más veces en sexo que en las mujeres. Ahí piensen a ver cuántas veces piensan en sexo o algún pensamiento sexual en el día. Ya no pueden tener. No es tema de esta clase, pero bueno, ahí les dejo la duda. Harvard analizó 45 de las 52 áreas de Brodmann y ¿qué dijo? ¿Qué diferencia encontró? Que la mujer, el lóbulo frontal, que es el encargado de tomar decisiones y solucionar problemas, es proporcionalmente más grande. Si miramos esto desde lo neuroanatómico, una muy buena persona para gobernar un país sería una mujer, porque toma buenas decisiones y es mejor para solucionar problemas, al menos desde lo neuroanatómico. ¿Sí? Esto sería aquí. Tienen un mayor desarrollo de aquellas zonas encargadas de procesar emociones, sentimientos y registrar en la memoria momentos con fuerte carga emocional. O sea que por eso podrán recordar 10 años después el aniversario cómo se le olvidó, o a la amiga que saludó por allá en una calle que uno ya ni se acuerda. ¿Sí? O sea, porque ese recuerdo intenso queda muy marcado. Son más susceptibles al dolor crónico. Hay una enfermedad, fibromialgia, dolores crónicos múltiples, y eso es muy raro que aparezca en el hombre. ¿Sí? Es muy de mujeres. Entonces las mujeres son más susceptibles a hacer dolores que se perpetúan. El cerebro es un 11% más pequeño que el del hombre, está más finamente desarrollado y tiene una mayor proporción de materia gris. ¿Qué hay aquí en la materia gris? ¿Qué parte de la neurona? Soma. Soma. Entonces tiene una mayor cantidad de somas. Y eso le da que, como ventaja, que procesa mucho mejor la información. 11% más pequeño. ¿Significa que son 11% menos inteligentes? No, porque la inteligencia no tiene que ver con el tamaño del cerebro. La inteligencia depende de la forma como conectamos las neuronas. Este estudio también ya lo han hecho, ¿sí? Coger de epidemiología una campana de Gauss, aquí estaría la media, hacer pruebas de IQ, de inteligencia y mirar a ver cuánto dieron los puntajes de IQ. Distribución de inteligencia de las mujeres. Así. Es decir, la gran mayoría de las mujeres tienen una inteligencia promedio. Muy poquiticas serán muy brillantes, pero también muy poquiticas serán muy brutas. Hombres, ¿cómo salió?
no hay un patrón, ¿sí? Es decir, hay muchísimos hombres muy brutos, muchísimos hombres también muy brillantes, ¿sí? Pero no existe un patrón, ¿sí? Entonces estaría aquí así, esa vendría siendo ahí la instrucción. Entonces el tamaño, nada, absolutamente nada que ver entonces con eso. En el hombre, ¿qué encontraron? Que hay un área, el lóbulo parietal, que es encargado de integrar información sensorial, entonces de integrar información para acá del miedo, del comportamiento social y del sexual, es mucho más grande. Y tiene, si la mujer tiene mayor cantidad de sustancia gris, el hombre tiene mayor cantidad de sustancia blanca. ¿Qué parte es de una neurona la sustancia blanca? Son axones. Si estuviéramos hablando en términos de computación, ¿sí? La mujer tendría entonces un mejor procesador con muchos núcleos, ¿sí? Porque procesan mucha información al mismo tiempo. Entonces la mujer tendría eso. ¿Qué tiene el hombre? El hombre tiene mejor memoria RAM, entonces tiene mejor capacidad de pasar datos rápidos de un lado a otro de una forma muy rápida, ¿sí? Por ese hecho de que la mujer tenga un procesador con varios núcleos de última generación, de octava generación, hace entonces que la mujer no entienda cuando le pregunta al hombre qué está pensando en nada, o sea, pero para el hombre sí es muy fácil entender que no está pensando en nada, que está distraído, pero la mujer tiene que estar utilizando algún núcleo, alguna cosa tiene que estar pensando, pero no, un hombre pescando no piensa, tira al suelo, se queda ahí ya, sí. Pero para el hombre sí es fácil quedarse sin pensar en nada. Estas estructuras entonces que conforman el cerebro están divididas. ¿Cómo las vamos a ver? Pues vamos a ver primero una anatomía macro y después nos vamos a centrar en los 4 grandes lóbulos. Hemisferio cerebral, derecho, izquierdo. Esta imagen que está apareciendo ahí en el centro es un tipo de disección especial con frío. Se congela la materia blanca y entonces se puede ver, se congela la sustancia gris y se puede ver mucho mejor la materia blanca. Entonces así es como se ven las carreteras. Este es el viaducto, nombre de este viaducto. Cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, el que comunica un hemisferio con el otro. El cerebro parece como una forma de balón o idea, de balón de fútbol americano, ¿sí? Y está dividido en diferentes lóbulos, de los cuales vamos a ir hablando ahorita. Antes de entrar en lóbulos, necesito que tengan un par de conceptos muy claros. Dibujos de montañas. Entonces acá, si yo miro las montañas, la parte alta de las montañas van a ser giros o circunvoluciones. Giros o circunvoluciones. Giros o circunvoluciones. Las partes donde esto se hunde, ¿sí? Esto vendría siendo cualquiera de estos. Y los 3 significan lo mismo. Si yo hablo de fisura, es lo mismo que un surco y es lo mismo que una cisura. Son lo mismo. O sea, la parte de aquí arriba más superior de las montañas vendrían siendo los giros en las circunvoluciones. Y estas depresiones vendrían siendo los surcos, cisuras o fisuras. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando mucho de estas palabras. Podré decir algunas veces giros, podré decir circunvolución, podré decir fisura, surco o cisura, y ya saben qué representa cada quien. Si lo comparamos entonces con un esquema entonces de la neurona, ¿esto qué vendría siendo? Giro. ¿Y esto acá? Surco, fisura, cisura, surco, fisura, cisura, ¿sí? Porque nuestro cerebro entonces tiene esta forma, ¿sí? Los giros y los surcos. Esa forma es porque ese es el diseño, o sea, ¿sí? Cuando Dios estaba chiquito, entonces el profesor le dijo al niño Dios, vea, usted tiene que hacer un cerebro para el lunes, lo tiene que traer, ¿sí? Y entonces cuando lo trajo, pues se acordó el domingo que tenía que comprar la cartulina y todo lo demás para hacer entonces el cerebro. Era muy top, y entonces hizo primero un cerebro muy liso, y entonces cuando llegó, y así, sin ninguna arruga, lo presenta así al profesor. Digo, ¿y ahí qué? ¿Dónde va a meter todas las neuronas? Y yo, nada, en la pela, profesor. Entonces llegó pánico. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de guardar más neuronas? Vendría haciendo doblar, doblar, doblar y doblar. Entonces, en vez de tener esto aquí liso, pliego, y al plegar puedo meter mucha mayor cantidad de neuronas. Para eso es que tenemos entonces estos giros y estas circunvoluciones, para poder meter entonces una mayor cantidad de información. Y ahí lo ven entonces ustedes en el cerebro. Aquí se corta un pedazo, estas son carreteras que están dentro del propio cerebro. Y observen acá, ¿qué vendría siendo esto? Giro, giro, esto. Surco, fisura, cisura, ¿sí? En realidad,
hay una diferencia, pero eso es más de semántica o no. El surco es más pequeño y la fisura o cisura es mucho más profunda. Para efectos prácticos, las tres palabras van a significar lo mismo: surco, cisura o fisura. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a enredar con eso. Y así quedaría entonces nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, el cerebro está lleno por acá de muchos pliegues, de muchos giros, circunvoluciones, surcos, fisuras y cisuras. Y así está entonces el esquema que les dije entonces, o que les sugerí que imprimieran. Cuando el cerebro del baby está en formación, no salen todos, salen algunos. Lo primero que va a salir entonces, les haciendo, es este surco de acá, y este surco, el dibujo mismo dice el nombre un poquito como en latín, pero ahí está. Este fis es de fisura, ¿sí? Fisura cerebral lateral. Entonces, este es el surco lateral o la fisura lateral. Este es uno de los primeros que sale. No. Falta de ácido fólico. Y acá, este surco, fisura o cisura, se llama cisura lateral o cisura de Silvio. Silvio. ¿Sí? Entonces, Silvio. Cisura o surco de Silvio. Ese es uno de los primeros que sale. El otro que sale por acá es este. Son los dos primeros que salen. Este vendría siendo, aquí está el nombre, el surco central, y la persona que lo descubrió vendría siendo Rolando. Entonces tendríamos ahí los dos grandes surcos: el surco central o de Rolando y el surco lateral o de Silvio. Dos primeros surcos, entonces, que tendríamos acá. Dos primeros. Hay un tercero por acá, de una vez, me voy haciendo spoiler, este que está acá, que está entonces en azul, y este vendría siendo el surco parieto occipital. Surco parieto occipital. Este aquí. En algunos textos antiguos lo llamaban también surco simiano, y es porque en los chancos este surco es mucho más profundo, ¿sí? Llega como hasta por acá, pero el de acá vendría siendo solamente este pedacito. Entonces, Silvio, Rolando, parieto occipital. Con esto ya voy a tener entonces lo siguiente. Si yo hago una línea imaginaria con el parieto occipital, aquí, así, voy a colocar esto por aquí en negro, ¿verdad? Ahí ya tendría entonces cómo se van a ir dividiendo los diferentes lóbulos. Todo este que está acá vendría siendo el lóbulo frontal, primer lóbulo, el que está más adelante, el que es la Myophinias gays, el último que se desarrolló en nosotros como especie. Este vendría siendo el lóbulo frontal, todo vendría siendo el frontal. ¿Sí? Todo esto, que voy a pintar por acá en azul, todo esto vendría siendo el lóbulo parietal. Entonces este es el parietal. Segundo lóbulo, estoy hablando de lóbulos. El que quede por acá vendría siendo el temporal. Y este de aquí atrás, el más chiquitico, ese es el de esta carrera, el occipital, el que tiene que ver con la visión. Vendría siendo el occipital. Y ahí tendríamos entonces los cuatro grandes lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Con estos surcos, entonces, ahí está. El límite entre el frontal y el temporal, la cisura lateral, lo decimos. El límite entre el frontal y el parietal, ¿cuál es? Rolando. Vendría siendo ahí el surco central o de Rolando. Ahorita vamos a ir mirando cada uno de ellos, ¿sí? Ahorita vamos a ir mirando. El más posterior vendría siendo el occipital, ¿sí? Este dibujo está mostrando el cerebro en su cara medial, ¿sí? ¿Qué corte es? ¿Qué plano? Medio sagital. Medio sagital, ¿sí? ¿Qué hemisferio estamos viendo ahí? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo no. El derecho. El derecho, ¿sí? El izquierdo no lo vemos. Este es el puente que comunica un hemisferio con otro.
cuerpo calloso, cuerpo calloso. Y vean aquí, un ventrículo lateral. Y vean aquí, esto es el diencéfalo. Y si aquí donde estaría el puntero estaría el tercer ventrículo. Y este es el tallo. El encéfalo, puente y bulbo, el cuarto, el cerebelo. Pero ahora estamos en esta zona. Este dibujo, esta cara, este es el dibujo que vamos a ver aquí. De este dibujo nos vamos a centrar fundamentalmente en toda esta región. O sea, esto no lo voy a preguntar ni me voy a centrar en todas estas otras cosas. Me voy a centrar en este porque este es el que tiene las estructuras necesarias para finalmente poder comprender cómo integramos la vía visual. ¿Listo? Entonces nos vamos a meter en este que vendría siendo el occipital. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Sí? O sea, de esta cara medial, vamos a ver, es la parte posterior. Lóbulos, 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital. Esos son los clásicos, los clásicos. Hay otros más, ¿sí? Está el lóbulo de la ínsula. ¿Cómo se ve el lóbulo de la ínsula? Corta un pedazo de este, y en la profundidad, como metido aquí, escarbando con el dedo en la cisura lateral o de cilio, en el fondo va a existir esta estructura que parece una concha, esto de aquí, y esa vendría siendo el lóbulo de la ínsula o ínsula de Rey. Tiene que ver muchísimo, muchísimo con las emociones, junto con otro lóbulo que describía Broca, que era el lóbulo límbico de las emociones. Todo lo que viene ahorita para Intensamente 2 es de ínsula de Rey y del lóbulo límbico. Primero, lóbulo frontal. Va a estar aquí pintadito o resaltado. Y ahí lo logran ver entonces. Lóbulo frontal. Está por delante. Aquí estaría, y esta es la cisura central o de Rolando. ¿Por qué de Rolando? Pues ahí está, era este señor, por aquí. Luigi Rolando, anatomista, y entonces Luigi Rolando comenzó a hacer estudios del cerebro y él vio que existía esa raya que era muy marcada, y entonces él dijo, pues yo la descubrí, nadie más ha dicho cómo me llamo, pues le voy a dar mi nombre. Entonces le dio el nombre de cisura de Rolando. Entonces, en honor a este señor. El lóbulo frontal es el más anterior, ¿sí? Está separado del parietal por la cisura central o de Luigi Rolando, ¿cierto? Tiene diferentes caras. Permítanme acá, mira aquí en cuanto a caras. Entonces, si miramos entonces aquí, este vendría siendo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal entonces va a tener diferentes caras. Esta vendría siendo la cara lateral. El otro dibujo vendría siendo este. Esta es la cara medial del lóbulo frontal. Vean que no es toda, ¿sí? Porque esto que está aquí sin pintar es del lóbulo límbico. Pero entonces esta es la parte frontal. Desde una vista superior, bueno, la parte superior, la cara superior, y también va a tener una cara inferior. Entonces tiene diferentes caras. Nosotros para esta clase nos vamos a centrar en la cara lateral. Este vendría siendo el foco entonces de esta clase. Lo de Brock, lo de Phineas es esto. Este fue el pedazo. Lo más anterior de este lóbulo frontal. Este fue el pedazo entonces que se le dañó. ¿Cómo vamos a ver cada lóbulo? Primero, dar las características grandes del lóbulo. Vamos a hablar de los giros grandes y de los surcos grandes que tengan, y después vamos a hablar de qué áreas tiene ahí, para qué sirven esas áreas. Esa vendría siendo la forma como vamos a ir manejando entonces la clase. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal, el que está más anterior, está separado del parietal por la cisura central o de Rolando, tiene 3 surcos, 4 giros. Surcos, pam, 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 giros, estos de acá. Ya se los voy a ir mostrando entonces. Voy para el dibujo. Nombre de este surco. Rolando. Listo. Este surco, fisura o cisura está por delante de Rolando. Si está por delante de Rolando, entonces aquí lo voy a quitar. Si este está por delante de Rolando,
Entonces, este surco se va a llamar el surco precentral, porque está antes de precentral. Otra forma de llamarlo, surco prerolándico. Entonces, el que voy a pintar aquí en rojito es el surco precentral o prerolándico. Precentral o prerolándico. Ese es uno de los tres. Me devuelvo. Listo. Surco precentral. Siguen otros dos, frontal superior y frontal inferior. Esa es anatomía básica. Frontal superior, frontal inferior. Precentral o prerolándico, frontal superior, este aquí y este acá, frontal inferior. Voy a encerrar completamente por aquí en azul el lóbulo frontal, solamente el frontal. Ahí lo voy a dejar entonces encerradito. Me devuelvo. Ya tendríamos entonces los otros dos surcos. Surco frontal superior, surco frontal inferior. Y dice que hay 4 giros. Un giro precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Se los muestro acá. Este giro de acá vendría siendo el giro precentral. Entonces, este vendría siendo el que va a colocar aquí en moradito. Este es el giro precentral. Precentral. ¿Qué otro nombre podría tener ese giro o circunvolución? Pos. No, Central. Si es precentral. Anterior. Prerolándico. Precentral o prerolándico. Entonces, porque está por delante de rolándico. Entonces, el giro precentral o el giro prerolándico es este. Este es el que está por delante del precentral. Y los otros, pues es, no sé, como la bandera de Colombia aquí. Giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Es de arriba hacia abajo. Superior, medio, inferior. ¿Sí? El inferior tiene otras subdivisiones, pero no me meto en eso. Entonces, 3 giros, perdón, 4 giros. Giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, giro precentral. Me devuelvo acá. Y ahí tendríamos 3 surcos y 4 giros. El precentral, el amarillo, el azul y el rojo. ¿Listo? Anatomía, ubicación. Esto no me va a meter porque esto es de la cara inferior, entonces no. Primero, este giro, ¿cuál es? Precentral o prerolándico. Precentral o prerolándico. Y nos vamos entonces a nuestro amigo Corbinian Brodmann. Entonces Corbinian Brodmann lo que hizo fue categorizarlo. ¿Qué número le dio Brodmann a este? Aquí dejamos a Rolando. Esto lo vamos a poner más de para atrás. ¿Sí? Rolando. Y entonces Brodmann dijo que este giro precentral o prerolándico le iba a dar el número 4. El número 4. ¿Sí? Y entonces el número 4 vendría siendo el área motora primaria. Cualquier neurona que sirva para mover el cuerpo tiene que nacer acá, área motora primaria. ¿Sí? Pero esto viene inverso. Este es el hemisferio izquierdo, ese es el hemisferio izquierdo. Mi hemisferio izquierdo, ¿qué parte maneja? Esto, el hemicuerpo derecho. ¿Listo? Entonces eso viene invertido. El cerebro izquierdo maneja el cuerpo derecho. El cerebro derecho maneja el cuerpo izquierdo. Eso viene cruzado, pero eso lo veremos luego. Esto es aquí, área motora primaria. Vamos a utilizar por acá también una analogía. Una analogía y es con una película en la cual unos amigos se terminan comiendo a otros amigos. ¿Sí? Entonces, esa película es Apocalipsis Zombie. ¿Listo? Zombies. ¿Qué pasa con los zombies? Vamos a ver neuroanatomía de los zombies. ¿Un zombie se mueve o no se mueve? Sí. Sí se mueve. Entonces, ¿esta área está buena o no? Sí. Está buena. Entonces, vamos. Entonces, vamos por acá con un zombie. Sabemos que un zombie tiene el área 4, bien, giro precentral. Las demás, después de un receso.